Tengo un papá muy futbolero, mis hermanos también, y hablamos de diferentes hitos en la historia mundial del fútbol. 16 de julio de 1950 ocurrió un hecho para el pueblo uruguayo inolvidable. Para el pueblo brasilero, una tristeza, una vergüenza que todavía cuesta digerir. Y se cumplió el 7 de abril, 22 años de la muerte del arquero de Brasil de aquel entonces, del día del Maracanazo, Moacir Barbosa, el arquero del Vasco da Gama. 14 títulos con el Vasco da Gama de Río de Janeiro. En el 48 había salido campeón suramericano con el Vasco da Gama, todavía no existía la Copa Libertadores, pero era un torneo a nivel sudamericano y con el Vasco él había salido campeón. En el año anterior al Mundial, en el 49, había salido campeón sudamericano con Brasil, la Copa América. Por los periodistas, el mejor arquero de Brasil de la década del 40 al 50. Pero ¿qué ocurrió ese día? Solamente necesitaba el empate Brasil para salir campeón, en su propia casa, en su propio estadio, ¿no? En el Maracaná. Nunca antes hubo, ni lo hubo después, la cantidad de gente en un mismo estadio, 200.000 personas. Después se redujo el Maracaná, pero en ese momento había 200.000 personas. Ya se habían impreso todos los panfletos, ya estaban hechas todas las revistas, ya estaban impresos todos los diarios, ya estaban hechas las remeras, ya estaba el discurso de Jules Rimet, quien era brasilero y a su vez el presidente de la FIFA, ya estaba preparado el discurso para darlo como Brasil campeón. Y allí, faltando 11 minutos para el final, Alcides Giglia, el uruguayo, el puntero derecho, junto al palo izquierdo, un aparente error de Moacir Barbosa le costó. Él dijo: la muerte social me brindó el pueblo brasilero. Un hombre que murió 2 veces, según la literatura futbolística, ¿no? Un cuento digno de Fontana Rosa, porque a partir de ese día, el 7 de abril, él nace, dice: tuve 2 muertes, murió hace 22 años, pero ese día tuvo la muerte social que le brindó el pueblo brasilero. En los supermercados, mientras hacían la cola, los padres le decían a sus hijos: ese hombre, por culpa de ese hombre, Brasil no salió campeón, no salimos campeón en el mundial hecho en nuestra casa. Y así, en cada lugar donde él iba, le hacían un vacío, lo discriminaban, lo menospreciaban. Tuvo que retirarse a vivir a un pueblito del estado de San Pablo, donde murió. Gastó todo su dinero porque su esposa se enfermó de cáncer. Cuando quedó sin nada, lo llamó la Federación de Fútbol de Brasil para que vaya a trabajar, y paradójicamente, ¿no?, en el Estadio Maracaná para el mantenimiento de la cancha. Dice que se lo veía llegar a ese palo cuando no había nadie, ¿no? Él tenía que mantener, cortar el pasto, encargarse de diferentes actividades, y él lo veían llegar a ese palo y mirarlo, ¿no? El palo por donde entró la pelota hacía 40 años atrás. Y lo tocaba y daba vueltas y lo contemplaba. Un hombre que dijo: en Brasil, 30 años de la condena más grande le pueden dar a un hombre. A mí hace 40 años me han condenado con una condena más grande que la de la cárcel. En 1993, antes de ir el seleccionado brasilero al Mundial de Estados Unidos, que fue en el 94, quiso entrar para apoyar, para dar aliento al plantel, y votaron entre todos los jugadores de que no lo dejaran entrar, por mufa, le iba a dar mala suerte. 40 años que estoy muerto, dijo. Un hombre que no le dieron oportunidades, no le dieron una segunda oportunidad. A partir de allí, aunque era un gran arquero, todos lo discriminaron, y fue una vida tortuosa la de Moacir Barbosa. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, escribió también a Timoteo: yo fui un gran perseguidor de la iglesia cristiana. Yo
perseguí a los cristianos, los llevé a las cárceles, injuriaba contra ellos, los maldecía, me violenté con todo cristiano, incluso me fui hasta Damasco para buscarlos y traerlos a Jerusalén, con carta con poderes de los ancianos religiosos de aquel momento. La joven promesa del judaísmo, Saulo, con una edad que siendo joven pertenecía al Sanedrín, joven porque no había hasta ese entonces alguien tan joven que perteneciera al Sanedrín, por eso digo que era la joven promesa del judaísmo. Pero yo era un incrédulo y no sabía y no conocía, un ignorante, le escribe a Timoteo. Él fue un hombre que Dios le dio una segunda oportunidad. Y siempre se encargó Pablo de contarlo, comentarlo, expresarlo, proclamarlo. 3 veces en el libro de Hechos de los Apóstoles se cuenta el testimonio de la conversión. Él mismo, o Lucas que escribía, se habrán puesto de acuerdo y con la veña de Dios dijo, 3 veces tiene que estar en todo el libro de Hechos el testimonio de mi conversión. Capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26, él cuenta el camino a Damasco y lo que le ocurrió. Él valoraba la posibilidad, la oportunidad que Dios le dio. Y después de Damasco uno puede entender que fue directamente a Jerusalén a contactarse con los líderes, con los grandes, con Pedro, con Juan, con Santiago. Sin embargo, él dice, yo allí en Gálatas, capítulo 1, yo fui 3 años a Arabia. Quizás muchos no pueden saber esto. Y de parte del mismo Señor Jesucristo fui instruido. 3 años en Arabia. ¿Qué habrá hecho en Arabia 3 años Pablo? ¿Por qué Dios lo llevó 3 años a Arabia antes de ser convertido en Pablo, cuando era todavía Saulo? ¿Qué tenía que enseñarle Jesús a Saulo? Un hombre que sabía de memoria el Pentateuco, los libros del Antiguo Testamento, la Torá, pero que ahora tenía que asociar eso que tanto conocía, que tanto sabía, con la salvación en Cristo Jesús, con el Mesías que él había ahora aceptado, que era Jesús, el enviado de Dios. Todo lo concerniente al santuario, al tabernáculo, los elementos, los símbolos, ahora los tenía que asociar con Cristo Jesús. Cada símbolo del tabernáculo perfilaba al Salvador, prefiguraba al Señor. Él tenía que entender todo eso para después replicarlo, para después enseñarlo. Él lo tenía que captar, lo tenía que entender, lo tenía que vivenciar. Y recién ahí, después de estar en el desierto de Arabia, y cuánto nos falta, cuánta falta a veces nos hace ir al desierto primero, ¿no? Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue al desierto. Elías estuvo en el desierto antes después de llevar de irse con un carro de fuego al cielo. Necesitó el desierto con desánimo, con depresión, y el Señor lo curó en el desierto. David tuvo que huir 13 años de Saúl en el desierto, y a veces necesitamos pasar por el desierto para que el Señor nos reavive, nos reanime, nos muestre de que estuvo y estará con nosotros, para que nos prepare, para que oremos como no estamos acostumbrados a orar en el desierto. Y allí Pablo entendió muchas cosas, y entendió como sus padres, siendo muy jovencito, a la edad del final de la primaria, comienzo del secundario, su papá lo envía desde Tarso, 600 kilómetros al sur. Su familia hizo un gran esfuerzo para que él fuera a estudiar a Jerusalén, el jovencito Saulo, a los pies de el maestro Gamaliel. Lo preparó, lo adoctrinó, lo adiestró, lo instruyó y llegó a ser lo que fue. Y algunos pueden decir, pero no estaba equivocado, estaba creciendo. No estaba equivocado, estaba creciendo. Y el pastor Bullón lo explica de una manera que a mí me llama la atención, me gustó, y lo puedo decir, ¿no? En la primaria uno tiene materias
como sociales, naturales, matemáticas, lengua, muy básico, pero uno no va a estar todavía en la primaria. Llega un momento que uno tiene que ir allá al secundario, ¿no? En el secundario ya tenemos la física, la química, la economía, trigonometría y otras materias más complejas, pero no podemos seguir siempre en el secundario, tenemos que seguir creciendo. En el terciario, bueno, mecánica cuántica, química orgánica, métodos matemáticos de la física, y ya vienen otras materias que yo estoy preparado para asimilar, para entender y para aprobar en los exámenes. Pero no es que estuve equivocado, estaba creciendo, estoy conociendo, estoy entendiendo, lo estoy practicando, lo estoy vivenciando y lo acepto por fe. Pablo estaba creciendo y le agradece a Dios esa oportunidad, y ahora él entiende que tiene que ser un mentor más que un predicador. En este sábado que intentamos que sea un sábado de educación, que se está predicando en diferentes iglesias de Rosario de educación. Para que exista la educación tiene que haber un educador, un instructor, formal o informal. Los padres primero, en el hogar. Un jovencito que fue adoctrinado por Pablo es Timoteo. Y Pablo le dijo a Timoteo: yo agradezco a Dios por la instrucción que se te dio en tu casa, primero por tu mamá, Eunice, y por tu abuela Loida. Ellos te prepararon, esto que hicieron ustedes acá, la enseñanza a los niños, ellos te prepararon de chiquito, te enseñó tu abuela, tu mamá, te enseñaron los cantitos, te contaban las historias, oraban con vos, oraban por vos, te mostraban ilustraciones, iban y te mostraban la naturaleza y te enseñaban y todo lo asociaban con que era parte de la creación de Dios, no la atribuían a nadie más. Ese jovencito Timoteo creció creyendo y sabiendo de que era un hijo de Dios, porque su mamá y su abuela se ocuparon y se preocuparon de que él tuviera una educación cristiana en su casa. No tuvo Timoteo la misma posibilidad que Pablo de ser instruido por el maestro más grande que había en ese momento en Israel, por Gamaliel. No tuvo esa fortuna, no tuvo esa posibilidad. Pero Pablo, en su segundo viaje misionero, cuando pasa por Listra, y lo vamos a ver, vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, porque primero vamos a revisar el primer paso de Pablo por Listra, donde nació y creció Timoteo, el jovencito que Pablo lo lleva al segundo viaje misionero. Hechos 14, el primer viaje misionero de Pablo se cuenta en el capítulo 13 y en el 14, que él sale con Bernabé, pasa por Chipre, sube al Asia Menor, Atalía, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Iconio, Listra, pasa algo en Listra, alguno de ustedes lo puede haber leído, aconteció, bueno, allí nos dice que Pablo es apedreado en Listra. En su primer viaje misionero ya Pablo se daba cuenta lo difícil que era seguir y servir y representar al Señor. Es apedreado. En el 8 nos dice que cierto hombre en Listra estaba sentado, imposibilitado de pie, es un lisiado. Pablo capta, ahí nos dice que este hombre tenía fe en lo que él estaba diciendo. ¿Y qué hace? Fija en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. No solo era un educador, un instructor, sino que era un sanador. El apóstol Pablo. ¿Qué hicieron? Estamos hablando de Licaonia, la parte del Asia Menor central, que hablaban en ese idioma natural, aunque también hablaban el griego. Se asombraron, trataron de idolatrarlo, lo confundieron o lo asociaron a Pablo con el dios Mercurio y a Bernabé con Júpiter, y le traían flores, y le traían palmas, le traían toros, iban a hacer sacrificio y colgaron guirnaldas y empezaron a vitorear el nombre de Mercurio y de Júpiter.
Y entre otras cosas, Pablo en Arabia seguramente ha recibido de parte del Señor el discernimiento, la sabiduría que él tenía que tener cuando predicaba a los judíos para mostrar de que el Mesías que venían esperando desde Adán y Eva, desde la caída, había llegado en la persona de Jesús, pero a los paganos, gentiles, como estos, griegos, no creyentes, tenía que mostrar que Jesús era el Hijo de Dios, el creador del cielo y de la tierra. Otro discurso. Con cada persona él se adaptaba y se habituaba para poder entrarle con el mensaje. Los entendía, seguramente leía antes de dónde iba, a dónde entraba, cómo era su cultura, cómo era su historia, en qué creían, en qué se fundamentaban, cómo llegarles a ellos. Y él le dice, no, varones, ¿por qué hacen esto? Hoy que, cómo nos gusta, ¿no? Cuando nos alientan, nos vitorean, nos enaltecen, ¿no? Sin embargo, Pablo y Bernabé dijeron, no hagan esto, nosotros somos personas como ustedes, venimos a predicar al Dios creador y a su Hijo que ha venido a esta tierra para darnos salvación, murió y resucitó por nosotros, el Hijo de Dios, Jesucristo, el que tiene salvación y a Él venimos a predicarle, nosotros somos simples servidores, pero hombres de Iconio, de Antioquía, donde ellos habían pasado y habían fundado iglesias, vinieron poseídos por Satanás. ¿A qué? Nos dice acá, en los versículos 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Valentonaron a la multitud, que primero los victoriaban, los felicitaban, los abrazaban, saltaban y cantaban con ellos, seguramente los querían llevar en anda, y de pronto vinieron religiosos de las otras dos ciudades donde había estado Pablo predicando y valentonaron a la multitud para que los apedrearan. Una cosa extraña, pero no podemos nada dar por extraño cuando Satanás está detrás de estos actos. ¿Y quién estaba allí cuando arrastraron a Pablo que parecía muerto y lo tiraron afuera de la ciudad? Dice que los discípulos, pero rodeándoles los discípulos se levantó y entró en la ciudad. ¿Quién estaría entre esos discípulos que lo rodearon, que habían escuchado el mensaje de Pablo? Muchos historiadores y teólogos dicen que entre ellos estaba Timoteo, el jovencito que lo escuchó, que lo vio, que lo analizó, que vio la valentía, el coraje con que predicó. A partir de allí se transformó en el héroe espiritual de Timoteo, el apóstol Pablo. 2 años después, regresa a Listra, segundo viaje de misionero de Pablo. ¿Quién lo acompaña esta vez? Silas, ya Bernabé no. Y el 16, comienza el capítulo 16 de Hechos. Después llegó a Derbe y a Listra otra vez, porque Pablo volvía a visitar a las iglesias. Pablo volvía a visitar a las personas a las cuales le había predicado y se habían entregado al Señor. Era difícil porque el viaje no es como lo es ahora, ¿no? Con los medios de locomoción. Tampoco podía enviar WhatsApp, correos electrónicos. Eran cartas que tardaban tiempo, que de paso también lo hacía. ¿Por qué tenemos las cartas en la iglesia? Muchas son cartas paulinas que enviaba él a las iglesias para fortalecer, para animar, para decirles, yo estoy orando por ustedes, no claudiquen, van a tener dificultades como ustedes vieron que yo las tengo cada vez que voy a cada localidad. La oposición que tengo, los feroces que se ponen cuando vamos a predicar en el nombre del Señor. Y todo eso él fortalecía. Y acá volvió a Listra. Llegó a Derbe el 16:1 y a Listra. Y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer griega, pero de padre judío. Perdón, de padre griego. Lo que quiero, y madre judía, lo que quiero acá señalar es que ese jovencito, ese niño y ahora joven, adolescente, había vivido en un hogar en el cual la mamá creía en una cosa, en el Dios de los judíos, y el papá, mitología, misticismo,
la filosofía de los griegos, la oposición, la pelea en el hogar, la pugna. Sin embargo, nos da muestra de que en un hogar dividido, jóvenes, niños, jóvenes como Timoteo pueden crecer igual en el camino del Señor. La importancia de las abuelas, la importancia de las madres que oran y les predican a sus hijos. Pablo nos dice el versículo 2 que daban buen testimonio de Timoteo los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. En toda la región daban buen testimonio de Timoteo. Un jovencito que hacía 2 años atrás había escuchado el mensaje de Jesús y lo había aceptado. Había visto a Pablo trabajar, predicar, con valentía, con coraje, con amor al Señor Jesús. Estaba dispuesto a dar la vida y lo vio, lo experimentó. Casi muerto, apedreado. Se levantó y siguió predicando y siguió viajando y llegaba de nuevo a su lugar. 16 años, 17 años. Imaginen a Eunice, su abuela, a Loida, su mamá, un jovencito de 4º, 5º año, que le dice: me voy, mamá, me voy, abuela. Quizás el padre esté muerto, algunos teólogos dicen que a esa altura ya el papá no estaba la abuela y la mamá con él. Me voy con el apóstol Pablo, me voy con mi mentor, me voy con mi tutor, me voy con mi guía que va a ser ahora, a partir de ahora, con mi ayo. Y prepara sus cosas y sale con Pablo y con Silas. Imaginen la mamá en esa pequeña, que estaba sentado en una pequeña colina en la ciudad de Listra, viendo a su hijo irse con el bolsito sin saber si lo iban a volver a ver, y sabiendo, entendiendo que tenía que crecer, su hijo tenía que crecer. Ayer hablábamos con mi esposa y recordábamos cuando dejamos a Juliano, a nuestro hijo más grande, a los 16 años, en marzo del 2013, en el Instituto Adventista de Balcarce, 700 y algo de kilómetros. Y allí quedó. Un abrazo, un beso, una hermosa institución, personas que dan 100%, full time por esos chicos, 24 horas, 24/7. Un amor. Pero nosotros lo dejábamos ahí. Y confiábamos en Dios. Muchos pensábamos, estábamos locos, ¿no? ¿Cómo vas a dejar a tu hijo con 16 años en un lugar que está a 700 kilómetros? Qué difícil para esa abuela, para esa mamá. Pero Timoteo estaba convencido que tenía que crecer en su vida. ¿Pero por qué estaba convencido? Porque había alguien que se había dispuesto a tutelarlo, a mentorearlo. Un mentor es alguien que cree en un joven cuando ni el mismo joven cree en él. Nuestro capellán ayer en el culto que tenemos cada mañana a las 7 de la mañana en el Yaro, antes de comenzar las actividades escolares, nos contaba: oren. Hablé con 3 jóvenes ya que tienen tendencia suicida. ¿Qué les pasa a los chicos? Nos cuesta a nosotros después de la pandemia, después de 2 años de pandemia, nos cuesta a los mayores. Los chicos están tristes. No todos, no quiero generalizar. Algunos están desanimados, están depresivos. Y no ven la hora de volver a su teléfono, a la vida virtual, no quieren salir a afrontar, no quieren sociabilizar. Ellos son los que tienen que llevar responsabilidades el día de mañana. Los que van a liderar empresas, los que van a liderar ciudades, los que tienen que tomar decisiones. Elena de Guay lo dice en el libro La Educación, capítulo 17, los jóvenes
son dotados con la individualidad, que no es lo mismo que individualismo, la individualidad. Así como Dios fueron creados con la capacidad de pensar y hacer. Pensar y hacer. Y no tienen que ser meros reflectores de los pensamientos de otros, hay que enseñarles a pensar, a tomar decisiones. Pero primero hay que ganar la confianza. Pablo, cuando vio a este jovencito, cuando escuchó el reporte de todas las otras personas, tiene gran testimonio de todos lados, estaba esperando que vos vinieras. Quedó impactado Pablo con la primera vez que pasó por acá. Él quiere adosarte, él quiere aprender de vos. Cuando no quieren escucharte no lo van a hacer aunque vos grites, eso tenelo por seguro. Y cuando quieren aprender de vos lo van a hacer aún sin que hables. Pero siempre tenemos que dar, o estamos dando el ejemplo. Siempre te están mirando. No podés decir, no, yo no quiero ser ejemplo de nadie. Eso no existe. Pablo se dispuso en este momento a partir de ahí y les escribe en diferentes cartas, escribe a Timoteo, mi hijo amado, está conmigo, estuvo en la cárcel conmigo. Lo envié a Éfeso, una iglesia en el Asia Mayor, una ciudad depravada. El Éfeso, Diana de los Efesios era la diosa más grande de todo el Asia. Había una perversión, promiscuidad, lujuria, juego, violencia, corrupción. En la ciudad de Éfeso Pablo lo envía a Timoteo para que se foguee y lo deja solito allí. Otra vez lo dejan solo. Primero de quedarse sin su mamá y su abuela, ahora Pablo, después de un tiempo de capacitarlo y mentorearlo, lo deja en la iglesia de Éfeso. Encárgate ahí. Miren la carta a Timoteo. Miren la carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo. Pablo está en Macedonia después que sale del primer encarcelamiento y se dispone a escribirle a Timoteo. La primera carta a Timoteo se llama el manual de instrucciones para que prepare a la iglesia de Éfeso, para que prepare a los ancianos, para que prepare a los obispos, para que prepare a los diáconos, una iglesia que estaba con un montón de teorías enroscados, dice hombres inteligentes, pero que están pervirtiendo, tergiversando toda la verdad, y yo te pongo ahí, jovencito, y yo te pongo ahí para que arregles todo. ¿Están preparados hoy los jóvenes para esto? Eso eran aves rapaces, eran bravísimos. Pero yo sé que vos podés. Advertencia, dice acá, advertencia contra falsas doctrinas, vos te vas a tener que encargar de eso. ¿Sí? Como te rogué que te quedases en Éfeso, dice Pablo, en 1 Timoteo 1:3, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Jovencito Timoteo. El tímido, el que tenía que tener la camita hecha por la mamá y la abuela, el que lo consentían, ahora tenía que encargarse en Éfeso de enfrentar a los líderes de aquellas iglesias, con doctrinas falsas, con doctrinas enroscadas, que estaban más preocupados si era una ballena, si era un gran pez, el de Jonás, que si era cuánto medía, un ejemplo, ¿no? Que en el verdadero plan de salvación. Todo esto, el liderazgo de Timoteo, lo forjó Pablo. Y estamos necesitando más Pablos en este tiempo. Porque él dedicó algo muy valioso, que creo que es lo más valioso que hay, el tiempo, en este joven. Porque recursos, dinero, yo te puedo dar de lo que me sobra, de lo que, bueno, algún esfuerzo te lo doy. Materiales, te envío por correo esto, lo otro, pero el tiempo que le dedicó Pablo a Timoteo fue mucho. Allí lo dejó en Éfeso. Segunda carta a Timoteo, ya no es el manual de instrucciones, este se llama el testamento, ¿no? Porque Pablo está a punto de ser sacrificado en Roma. Él anhela que Timoteo lo vaya a visitar otra vez. Mi hijo amado, muchas veces le llamó.
Y allí él escribe, y en 2 de Timoteo 1:3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, era genuino. Era una fe que se traslucía en el amor al prójimo, en el servicio al prójimo, porque había sido preparado y mentoreado por Pablo. Y allí habla de la abuela Eunice, que primero esa fe estuvo en tu abuela, después en tu mamá, en Loida, tu madre Eunice y tu abuela Loida. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Le siguió escribiendo, lo siguió animando, lo siguió preparando. Lo mismo hizo con Tito, un jovencito que nació en Antioquía de Siria, donde Pablo empieza sus primeras armas como misionero, como evangelista. Tito nació allí, a Tito lo preparó. Tito se encargó luego de varias iglesias. La iglesia más importante de la cual Tito se encarga es la de Creta, la isla de Creta en Grecia, una iglesia también difícil, y Tito se encarga de esa iglesia porque estaba preparado, porque Pablo lo había mentoreado y lo había preparado. Juan Marcos, el que escribe el Evangelio, ¿no? El segundo Evangelio. Cuando comienza el primer viaje misionero, capítulo 13, Marcos vuelve, decide no seguir. Eras más joven todavía que Timoteo, 13, 14 años. María, la mamá de Marcos, es la que tiene esa casa donde se reunían a orar, del aposento alto, donde se reunieron los discípulos, donde bajó el Espíritu Santo. Ese es Marcos, el sobrino de Bernabé. Por eso lo llevaron, porque era sobrino de Bernabé. Pero él, miren en Hechos 13, y ahí terminamos, mostrándole cómo trabajó Pablo con estos tres jóvenes. Y es lo que tenemos que hacer nosotros con la juventud de ahora. Hechos 13. Después que salieron de la isla de Chipre, Hechos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos no aguantó, no lo soportó, extrañó la comida de su mamá, extrañó la cama, extrañó todo lo que tenía en su hogar, extrañó sus amigos. No lo podemos juzgar por la edad que tenía. En ese momento a Pablo le dolió, porque en el segundo viaje misionero lo quieren llevar y Pablo dice que no, acordándose de lo que ocurrió en esa oportunidad. Pero miren en 2 de Timoteo 4:11, Pablo le vuelve a dar oportunidades. Lo que Moacir Barbosa nunca tuvo, y Pablo sí lo tuvo de parte de Dios, él le da la segunda oportunidad a Juan Marcos. 2 de Timoteo 4:11. 4:10, perdón. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. No, perdón, ese no es. ¿Segunda? Ah, perdón, sí. Sí, es verdad, yo estoy en la primera. Un tal Demas lo había desamparado a Pablo. Amó más el mundo que las cosas espirituales, ¿no? Pero Marcos, allí estaba. Marcos, tráele contigo porque me será útil, me será de gran ayuda. Le dio una segunda oportunidad.
Y Marcos no falló. Marcos, Dios le dio el privilegio de escribir uno de los evangelios. Marcos es restituido. Marcos creen en él y Marcos responde y agradece la segunda oportunidad. Jóvenes que hay que escucharlos, jóvenes que hay que dedicarles tiempo. En los recreos yo, aunque les conté que soy profesor de educación física, estoy trabajando en la Secretaría Académica, lo dijo Quique, pero en los recreos me gusta ir a hablar con los jóvenes. A Benjamín le gusta hablar de fútbol y vamos a hablar de fútbol. A Facundo le gusta hablar de los amigos, la familia, y bueno, hablamos de la familia y de los amigos. A Rodrigo le gusta hablar del vóley y vamos a hablar de vóley. Hay otro que le gusta hablar del clima, y bueno, vamos a hablar del clima. Y ahí uno crea confianza y charla y los entiende, los conoce. Y ellos empiezan a contar cuestiones, ¿no? De las cuales nuestro capellán también nos dijo ayer. Tenemos la semana de oración, una semana de énfasis espiritual, del lunes 9 al jueves 12. ¿Saben quién es el predicador? El pastor Matías Siri. ¿Lo conocen? Oren por vuestro pastor. Él será el que le lleve a nuestros jovencitos a los grados más grandes de la primaria palabras de vida, de consuelo, de esperanza. Él les va a mostrar a Jesús como Salvador. Nuestros jóvenes necesitan, además de nuestras oraciones, el tiempo y de que haya gente que esté dispuesta a acompañarlos y mentorearlos. Ese es mi deseo y mi oración, no solo para los que trabajan en escuelas y para los padres y abuelos, sino para nosotros que participamos en la iglesia y vemos a los jóvenes dar vueltas por aquí. Interesémonos por ellos, y ellos serán los que van a llevar responsabilidades entonces el día de mañana. Dios nos bendiga.